Están todos? ¿Será que sí me están escuchando? ¿Sí pueden escucharme? ¿Escucharme bien? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. maestra. Sí, maestra, buenos días. Buenos días. Tengo un ventilador. Se, se, Escúchame. ¿se escucha el ruido del ventilador? No, ¿No? ¿Se escucha todo bien? sí, todo ¿No? bien, maestra. Sí se escucha bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buen día. Pues aquí estamos, ¿verdad? Esperando que trabajemos pronto para seguir yéndonos al puente. Vamos, vamos a comenzar. Nosotros estamos trabajando con el MESEMS. Es un poco, bueno, yo les había comentado, es bastante, nos vamos a tardar, es donde nos vamos a tardar más, sobre todo porque muchos de ustedes todavía no se meten de lleno a lo que es este marco curricular común de la educación media superior. Entonces, pues sí, vamos tardándonos lo que nos tengamos que tardar ahí, porque aparte, pues es con lo que van a trabajar cuando ya lleguen a la escuela. Así es que ahí nos estamos tardando un buen rato. Muy bien. Entonces, pues voy a compartir. No había iniciado por acá. Entonces, déjenme, voy a abrir Classroom, pero también voy a abrir esta parte para ver lo de los acuerdos. Muy bien. Perdón. Muy bien. Entonces, de lo que nosotros estábamos hablando, de lo que hablábamos, era de que la nueva escuela mexicana, ahí estamos, la nueva escuela mexicana bajó de manera diferente a educación básica y educación media superior. Lo que se conoce mucho de lo que todo el mundo habla es de educación básica. Por ejemplo, con lo de los libros de texto gratuitos se habló demasiado, pero pues fue de básica. Entonces, de media superior, desde mi perspectiva, media superior está mucho más estructurada, pero bueno, se habló menos. Entonces, hay tres acuerdos sobre cómo íbamos a implementar el marco curricular común de la educación media superior. El primero es del 17 de agosto de 2022, que estuvo hecho muy rápido. Había algunas cosas un poco confusas, había otras no tan profundas, y al año, el 9 de agosto de 2023, se hace otro acuerdo, pero ahora todas las partes de explicación vienen en un anexo. Entonces, en 2024 hubo algunas precisiones sobre el anexo de este acuerdo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros aquí en el curso es tomar el acuerdo de 2023 y el acuerdo de 2024 y tomarlo juntos. Entonces, lo que cambia, bueno, ya vemos qué es lo que está cambiando. Tiene un artículo único, un solo artículo, y dice ese artículo único que por medio de este acuerdo se establece y regula el marco curricular común de la educación media superior. ¿Por qué marco curricular común? Porque somos más de 30 subsistemas, porque las asignaturas que se llevan en cada subsistema o que se llevaban eran totalmente diferentes. De pronto te querías cambiar de un bachillerato a otro, no era posible. Entonces, en 2009 empezamos con un marco curricular común.
así le llamamos, marco curricular común, donde se pretendía que a través de las competencias tuviéramos realmente el libre tránsito. Bueno, no se pudo, no se logró. Entonces, para diferenciar el de 2009 al de 2022, le llamamos Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, MESEMS. Y entonces, este MESEMS tiene, o este acuerdo tiene estos 5 capítulos. Antes de continuar, y justo hoy estaba pensando que eso es algo que no hemos abordado. Justo antes de comenzar, hay un documento, se llama Rediseño del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, y ese documento es el antecedente del acuerdo. Este documento es el antecedente. Y en este documento me están hablando, por ejemplo, de cómo viene humanidades, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? De las categorías y las subcategorías, de qué son los aprendizajes de trayectoria, me están hablando de qué son las metas de aprendizaje, cuál es el enfoque pedagógico que coloca al centro del proceso el desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes que cursan la educación media superior. Recuerden que me habían preguntado eso. Me está hablando también este documento de que, bueno, seguimos con el constructivismo, que es el enfoque pedagógico que tenemos desde 2004 en el bachillerato tecnológico y desde 2009 ya en todos los bachilleratos públicos. Me habla también de lo que son las progresiones de aprendizaje, que ya habíamos comentado el jueves. Me dice lo que es el PAEC, no tan claro, y me habla también, ¿cuántas páginas son? Me está hablando también de lo que es la transversalidad, los ámbitos de la transversalidad, la planeación didáctica, los trabajos en los espacios de aprendizaje, etcétera. Pero lo que me piden que yo me fije es en la página 60 y 61. Entonces, lo que me trae mi guía es que yo me vaya a la página 60 y 61. Y la página 60 y 61 me está hablando del enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico de el enfoque pedagógico de este marco curricular común de la educación media superior que se pensó es el constructivismo. Aquí está. Es el centro, es el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Ese es el centro. Y entonces, a través de la transversalidad del conocimiento, recursos sociocognitivos y socioemocionales, se logran los aprendizajes de trayectoria, en donde las y los estudiantes adquieren el rol protagónico del proceso educativo bajo el acompañamiento, orientación y conducción de las y los docentes en consonancia con su nuevo perfil, en el cual se revaloriza y redignifica su función como agente de transformación social. Que ya lo hemos visto, esto ya lo tenemos claro. Ahora, en la página 60 nos está hablando, nos está dando un ejemplo de cómo viene, nos habla de humanidades nada más, pero esto de nosotros ya lo vimos. Bueno, estas son categorías, estas son subcategorías. ¿Por qué no aparece como el de ciencias sociales, donde era muy claro el mapa conceptual? Bueno, porque humanidades está totalmente transdisciplinario, porque humanidades no logras diferenciar dónde está ética, dónde está lógica, dónde está humanidad, dónde está filosofía, dónde está literatura, dónde está estética. No logras diferenciarlo. A través de las progresiones de aprendizaje vamos tocando todo eso.
Por eso está de esa manera. Aprendizaje de trayectoria. Ya habíamos visto qué es el aprendizaje de trayectoria, es el perfil de egreso. Y luego dice, consideraciones para lograr aprendizaje de trayectoria en la formación integral de la educación media superior. Estas fueron preguntas de examen del año pasado. El MESEMS es integral, flexible, dinámico y orientador. ¿Por qué integral? Es integral porque está manejando, aparte del currículum fundamental, el currículum ampliado. Entonces, está pretendiendo una formación que mire todas las aristas para formar un ser humano. ¿Por qué es flexible? Porque tenemos esto que se llama autonomía en la didáctica, donde los docentes, desde su experiencia, desde su formación, desde su contexto, pueden adecuar el trabajo de las progresiones de aprendizajes en cuanto a lo estratégico y lo pedagógico y lo didáctico. Más bien en cuanto a lo didáctico y en cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, en cuanto a los ejemplos, en cuanto a las metodologías. Por eso es flexible. Porque es dinámico, porque es cambiante, porque lo puedes actualizar, porque no está pensado para para durar 1 año, 2 años, sino que en realidad, de la manera como está, puede estarse por sí mismo actualizando. ¿Y por qué es orientador? Es orientador, porque en la manera como está concebido, los estudiantes pueden encontrar su vocación para irse a la educación superior. El MESEMS contiene recursos sociocognitivos y socioemocionales que se movilizan para el acceso al conocimiento y a la transformación personal y social, que ya lo habíamos visto. Es indispensable la transversalidad de los recursos sociocognitivos y de los recursos socioemocionales para acceder a las áreas del conocimiento. Es indispensable, ya lo habíamos platicado. Las áreas de conocimiento, que son naturales, sociales y humanidades, permiten el acceso a nuevos saberes y experiencias. Desarrollan capacidades útiles para interpretar el medio físico y social y proporcionan una base sólida para múltiples actuaciones y solución de problemas. Ya lo habíamos visto. Los contenidos disciplinares están estructurados con un enfoque relacional a través de planteamientos globalizados, coordinados entre sí, llamados categorías. Nos van a preguntar en el examen la definición de categorías del anexo. Son las unidades integradoras, tal. Muy bien. La adquisición del conocimiento considera la contextualización local y regional, que ya lo hemos hablado mucho. Está determinada por el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social del estudiante. Las progresiones de aprendizaje no son contenidos. Cuando antes de 2023, lo que teníamos en los programas de estudio eran contenidos. Tema 1, subtema 1.1, subtema 1.2, etcétera. Eran contenidos. Ahorita no tenemos contenidos. Ahorita tenemos enunciados que están mirando ese desarrollo cognitivo de los estudiantes para poder acceder al conocimiento. El conocimiento tiene un carácter intra, inter y multidisciplinario. El intradisciplinario es un poco lo que pasa aquí, donde en humanidades no puedo distinguir entre dónde está lógica, dónde comienza lógica y dónde termina, dónde comienza ética y dónde termina, dónde comienza filosofía y dónde termina. No puedo distinguirlo. Eso me está hablando de que dentro de la disciplina hay muchas conexiones con las ramas de esa disciplina. A eso se refiere la intradisciplinariedad. La inter es cuando dos disciplinas totalmente diferentes se unen y trabajan juntas. Y bueno, la multidisciplina es trabajar todas de manera paralela. Maestra, El conocimiento, sí, dígame.
¿Me puede repetir lo que es la intra? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de biología, en biología yo tengo genética, tengo ecología, tengo etología, que es la que se refiere al comportamiento de los animales, etología, puedo tener embriología. Y si vemos embriología y vemos, por ejemplo, genética, bueno, ¿cuál otra les dije? Ecología. Si vemos ecología, que tiene que ver con cómo se relacionan los seres vivos con el medio ambiente que los rodea, y vemos embriología, quizá podríamos decir que no hay mucha relación en cómo se desarrolla un nuevo ser vivo y cómo se relacionan ya los seres vivos afuera con el medio ambiente en cuanto a clima, por ejemplo, y en cuanto a otros seres vivos. Parecería que no habría relación. Pero cuando tenemos una mirada en la cual lo que estamos estudiando trae a la mesa a la genética, a la evolución, a la etología, a la embriología, a la ecología, a la microbiología, y esas ramas de la biología unen sus conocimientos para poder explicar un fenómeno. Otro explicas un fenómeno, por ejemplo, explicas la metamorfosis de la mariposa monarca, pero la explicas desde la embriología, la explicas utilizando conceptos y teorías de la etología, que es el comportamiento, pero también de la embriología, pero también de la ecología, pero también de la genética. Entonces estás hablando de una disciplina. Y en el caso de humanidades, eso sucede, y sucede mucho. Me voy a ir al programa de humanidades. Ay, no lo tengo aquí, lo ando buscando donde no es, perdón. Parece que se van a lo verde, verde, y de ahí aparece todo esto. Si yo me voy al programa de humanidades, y en el programa de humanidades, si veo la primera progresión, de humanidades, bueno, la categoría que estoy trabajando, la que me guía es experiencias. ¿Cómo vamos a llevarlos a una introspección? Pero es la primera progresión de Humanidades 1 y dice, explora a partir de la pregunta, ¿por qué estoy aquí? O aquellas que le permiten cuestionar el carácter histórico y existencial de su identidad. Por ejemplo, ¿quién soy yo? A partir de una pregunta así, explora a partir de esa pregunta para acercarse de forma contextual a los saberes, recursos, prácticas y aplicaciones de las humanidades. Por ejemplo, a los saberes, a los contenidos, a lo que conocemos, a los recursos. Por ejemplo, a la entrevista, al análisis del discurso, a las prácticas, por ejemplo, a la crítica y bueno, ya las aplicaciones de las humanidades, especialmente la filosofía, la ética, la lógica, como son la argumentación y el pensamiento crítico. Entonces, lo que estamos buscando aquí es que a partir de una pregunta, por ejemplo, la de ¿quién soy yo? Bueno, es que así yo di el curso, más que ¿por qué estoy aquí? Es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y nos vamos, por ejemplo, al decir ¿quién soy yo? Nos vamos con la nave de Teseo. En la nave de Teseo, a ver si lo veo con una imagen. Es la paradoja de Teseo.
Ah, no, no hay ninguna imagen que me dé lo que yo les quiero decir. Bueno, la nave de Teseo dice lo siguiente. Había una nave, había una nave y esa nave eh, era la nave de Teseo y la tenían como reliquia. Pero de pronto a la nave de Teseo se le averió la parte del mástil. Hubo que reemplazar el mástil y siguió ahí la nave de Teseo. Pero luego se le arruinó la proa. Hubo que reemplazar la parte de la proa, pero siguió siendo la nave de Teseo. Y después fue el casco. De tal manera que llegó un momento en que ya todo había sido reemplazado, pero seguía siendo la nave de Teseo. Entonces la pregunta es, ¿si es la nave de Teseo o es otra? Y entonces en esta paradoja, a donde llegan los alumnos, es a entender que quién soy, soy una persona en construcción. Y al entender que soy una persona en construcción, entonces veo cómo las humanidades me pueden ayudar a explicarlo. Y entonces vamos a ver lo que hacen estas disciplinas humanísticas, filosofía, ética, lógica, etc. Pero al mismo tiempo, vamos platicando de para qué nos sirve el lenguaje. Y entonces ahí yo ya me metí a lógica argumentativa. Pero también voy explicando lo que es doxa, que es la opinión común, y que es episteme, que es ya la ciencia, y ya me estoy metiendo un poco a epistemología, un poco a filosofía. Y ya cuando veo intencionalidad y reflexividad, me estoy metiendo también a lógica. Pero cuando yo veo lo de la nave de Teseo, también estoy en filosofía. Entonces llega un momento que en humanidades no puedo distinguir si estamos hablando de filosofía, de lógica, de estética, de literatura. Y entonces eso es lo intradisciplinar. Es una relación dentro de las mismas disciplinas. Espero haberle respondido a la pregunta y no haberme ido tan profundo y divagando demasiado. No, sí, maestra, ya me quedó claro, gracias. Por nada. Entonces yo estaba, acá estaba. Y entonces, um, la transversalidad está muy fuerte. El conocimiento debe generar la crítica, la reflexión. Acuérdense que vamos mucho a pensamiento crítico. La reflexión, el análisis, pero también debe llevarlos a que entiendan qué fue lo que aprendieron, por qué lo aprendieron y qué más pueden aprender. Eso es la metacognición, ir más allá de lo que conociste en este momento. Las experiencias educativas con alto grado de significación y conceptualización, esto que los acabo de decir de la nave de Teseo, realmente fue la primera que di del MESERS, ese recursos emocionales, y realmente mis alumnos, con esta parte de la nave de Teseo, entendieron, sí pudieron entender que son seres en construcción. Entonces, como tienen este alto grado de significación y conceptualización, ofrece mayores posibilidades de lograr aprendizajes permanentes. Si estamos hablando de naturales, donde las etapas de la progresión en realidad son hipótesis, que también he dado la conservación de la energía, realmente cuando los abarcas desde esta parte de hipótesis y probémoslo, tienen, tienen esa posibilidad de lograr esos aprendizajes permanentes. Y a partir de distintas realidades se construyen nuevos conocimientos. ¿Por qué distintas realidades? Porque cuando yo digo, explora a partir de la pregunta, ¿por qué estoy aquí? O alguna similar, que les digo que yo empecé con, ¿quién soy yo? Permite cuestionar el carácter histórico y existencial de su identidad. Y cuando digo, ¿quién soy yo? En este momento, ahora, porque más adelante hay una progresión que habla de ese carácter, o sea, empezamos allá
pero te habla de la génesis y la construcción histórica. Y te hace entender que quien eres tú, el adolescente que eres tú en este momento, es diferente o tiene concepciones diferentes al adolescente o la adolescente que fue tu mamá, tu papá, tu profesora, tu abuelita, tu abuelito, etc. Entonces, realmente, el MESEMS te permite, a partir de distintas realidades, se construyen nuevos conocimientos porque contextualizamos. Y bueno, eso es consideraciones. El año pasado, de aquí, nos sacaron preguntas, de aquí. Fue de esta partecita, donde sacaron preguntas de este documento. Ya vimos lo que son las metas de aprendizaje, que son esos pequeños pasitos para lograr los aprendizajes de trayectoria. Entonces, ahí está. Es algo que no habíamos visto. Pero se dan cuenta, lo que me está cambiando es la manera de presentarlo, pero es básicamente lo que hemos estado trabajando. Entonces, ¿por qué llegué ahí? Llegué ahí porque les decía que lo primero que salió fue el acuerdo. Bueno, primero salió eso que les estoy mostrando, pero salió entonces el acuerdo, inmediatamente después, el 17 de agosto, salió el acuerdo, que estaba medio mal hechote. Y luego en 2023 ya lo hicieron más bonito, más estructurado. Y en 2024, el 9 de mayo de 2024, ya lo hicieron mucho mejor. Y le pusieron, lo que cambiaron, lo habíamos visto también al final, fue lo de agregar unidad de aprendizaje, fue lo de dar definiciones más profundas y mejor redactadas. Esos fueron los únicos cambios y no en todo. Y entonces tenemos 5 capítulos. El primer capítulo habla del objeto y las disposiciones generales. El más fuerte es el capítulo 2, que tiene todas las definiciones y tiene lo que es el currículum fundamental, el currículum ampliado, el currículum laboral. Ese es lo más fuerte. Y lo vimos también el jueves. Nos resta entonces el capítulo 3. El capítulo 3 habla de la equidad. Sí, sí, dígame. No, no me habló a mí. No me habló a mí, ¿verdad? Muy bien. El capítulo 3 tiene entonces, habla de la equidad, de la inclusión y de la excelencia en el servicio educativo. Acuérdense que cuando hablamos de inclusión, estamos hablando sobre todo de barreras de aprendizaje y participación, de discapacidad. Entonces me dice, la equidad y la inclusión tiene que ver con contenidos curriculares pertinentes, es decir, cuando hablo de pertinentes, quiere decir que sirven, que son importantes, que son necesarios, que son lo que realmente se necesita. Transversales. La transversalidad de verdad está presente en todo. Asequibles, es decir, que cualquiera puede llegar a ellos. Y con perspectiva de género, en los planes y programas de estudio de la educación media superior. A eso se refiere con equidad e inclusión. Y la excelencia ya lo vimos, el mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los y las estudiantes para el desarrollo de su pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Perdón, ¿qué es el pensamiento crítico? Es tener una opinión objetiva, ¿no, maestra? Sobre las cosas o acontecimientos. Sí, ahí está. Eso es lo que dice la Ley General de Educación, que es el pensamiento crítico. Es esta capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad. Eso es el pensamiento crítico.
y se los voy a poner. Ay, hoy no he abierto WhatsApp. Se los voy a poner en WhatsApp. Está también ya en algunos del material del curso, pero de todas maneras, ahorita se los pongo. De acá que se carga todo, tengo un montón de cosas, ahorita se los pongo. Entonces, ¿qué le decía? No, ahorita se los pongo. Entonces, esa es la excelencia. Es el mejoramiento, ahí está, el mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de las y los estudiantes para el desarrollo de su pensamiento crítico. Y entonces, en este sentido, hay aprendizajes mínimos comunes para todos los subsistemas, pero además hay aprendizajes mínimos en la progresión que les acabo de dar. ¿Qué es lo mínimo? Lo mínimo son las ramas o son las disciplinas humanísticas que ellos puedan entender qué es filosofía, qué es ética, qué es lógica, qué es estética, pero también las intenciones del lenguaje, pero también qué es doxa y episteme, y también intencionalidad y reflexividad. Eso es lo mínimo. Ya en mi caso, ya nos metimos a algo más profundo, porque lo que yo utilicé fue la nave de Teseo, pero también utilicé la caverna de Platón. Pero en la caverna de Platón lo que dicen es que había 3 hombres que estaban en una cueva y había una luz y les proyectaban sombras. Los hombres solamente podían ver las sombras y creían que eso era la realidad. Uno de ellos logra desatarse, se sale y se da cuenta que les están proyectando sombras, pero lo que está afuera es otra cosa. Regresa y los otros no le creen, porque para ellos la realidad es la de la sombra. Entonces, Julia Canales, en el CBT 118 de Corregidora Querétaro, lo abordó desde la caverna de Platón y la nave de Teseo, la paradoja de la nave de Teseo. Desde ahí lo abordó. Pero puede ser que en el COBAE 18 de Tianguistengo Hidalgo, otro docente lo haya abordado desde Santo Tomás de Aquino. Y entonces vamos a llegar o vamos a pensar algunas consideraciones diferentes, pero no importa, hay aprendizajes mínimos comunes. La definición de disciplinas humanísticas, las funciones del lenguaje, que es doxa, que es episteme, y que la intencionalidad y la reflexividad. Entonces, no importa, llegaremos a esos contenidos mínimos comunes. Consideramos diferentes realidades y contextos. Si yo estoy dando clase en un lugar lleno de cultura, o estoy dando mi clase en una escuela de altas capacidades, en Jalisco hay un CECITEJ, que es para alumnos de altas capacidades. Seguramente las clases ahí son otra cosa. Seguramente, a mí me encantaría estar ahí. Son otra cosa. Pero si yo me voy a un telebachillerato, donde soy una sola profesora para muchas cosas, hay que considerar estas realidades. El MESEM considera estas diferentes realidades y contextos al darme la progresión y decirme cómo lo voy a hacer. También propicia ese derecho a la igualdad y la no discriminación. Elimina la barrera de género, me da lo que en ese momento se requiere. Y de lo que en ese momento se requiere, lo que realmente es más importante, esa es la relevancia. Pertinencia es que sirvan esos conocimientos. Relevancia es que de esos que sirvan sean los más importantes, los que más se requieren. Y se fortalecen los lazos entre escuela y comunidad. Eso me dice el capítulo 3. El capítulo 4 ya me habla
de los contenidos mínimos comunes de las progresiones del aprendizaje, que les van a dotar una perspectiva comunitaria, crítica, transversal y socioemocional, y sobre evaluación formativa. La evaluación formativa es una evaluación que de verdad permita formar a los alumnos. Es un proceso integral, permanente, oportuno, sistémico, de comunicación, de reflexión, además de ser cíclico en espiral ascendente. Siempre habrá un punto de retroalimentación desde el inicio hasta el término de la trayectoria. Y finalmente, el capítulo 5 habla de la gobernanza del MESEMS y dice que el perfil mínimo común del docente es que contextualice su práctica docente, que vincule su contexto con los aprendizajes de trayectoria, que planee con una visión transversal y centrada en la y el estudiante, que trabaje colaborativamente, que participe en comunidades de aprendizaje, que enseñe contenidos de forma transversal, que identifique la importancia de los recursos socioemocionales y los ámbitos de formación socioemocional y los integre en su enseñanza y que se forme, capacite y actualice constantemente. Eso se requiere del docente. Y dice que el MESEMS contribuirá al reconocimiento de las fortalezas curriculares y la formación profesional que tienen las y los docentes mediante programas de formación, actualización y capacitación de conocimientos en pedagogía, didáctica y tecnología para las unidades de aprendizaje curricular que imparten, además de su interacción con los alumnos en el aula, escuela y comunidad. Con ello se favorecerá la dignificación y la revalorización docente. Vean cómo no habla de salario, sino de una manera de ser docente. De eso se trata. ¿Sí? Entonces, eso es el anexo. Ahora, ¿qué nos van a preguntar a nosotros? A nosotros lo que nos van a preguntar es lo siguiente. Nos van a preguntar aprendizaje, esto no está bien, permítanme. Me voy a la guía. Ah, pues ya la tenía, no es cierto, no la tenía. Me voy a la guía directamente, mejor. Acuérdense que no dejo la guía. Es voy de la mano de la guía, no la puedo dejar. Y entonces lo que me van a preguntar a mí, me voy hasta la parte de bibliografía. Ahí está. Lo que me van a preguntar a mí son, ahí estoy acá. Los artículos 3, 6, 40, 51 al 53, 68 y 70. Ahí está. Esos son los que me van a preguntar. Entonces, si yo me voy al anexo, y por ejemplo me voy al artículo 3, el artículo 3 tiene todas las definiciones. Así que me van a preguntar todas las definiciones. Importante. Eso es lo que me van a preguntar. Ahí está. Todas las definiciones. Eso es el artículo 3. Todas las definiciones. De hecho, son tantas definiciones. Son tantas las definiciones que lo que hice fue lo siguiente, miren. En la parte 1 del examen solo es el artículo 3, solo son las definiciones. Y ya la parte 2 ya tiene todos los demás, porque son muchísimas definiciones. Luego me van a preguntar el 6 y del 7 al 17. Del 6
me van a preguntar qué es el MESEMS. Y para eso, ¿qué es el MESEMS? Yo les compartí un test que creo que se los volví a compartir. Estamos aquí. ¿Dónde andamos? Perdón, es que los de promoción vertical están haciendo ahorita su examen. Ahí estamos. Pero les voy a poner lo de pensamiento crítico antes de que se me olvide. Y me parece que les compartí un test. Maestra, mientras lo busco, dígame adelante. Levanto su mano, dígame adelante. Alguien había levantado. Mire. Este. Se los voy a volver a compartir. ¿No? ¿Alguien había hablado, alzado su mano? ¿No? Este que les estoy volviendo a compartir es lo que está en el artículo 6, las características del MESEMS. Ahí está. Es el test que les acabo de compartir, las características del MESEMS. Luego el 7, organización educativa del MESEMS, que ya vimos, que es el currículum fundamental. El currículum fundamental, lo decíamos el jueves, tiene dos componentes. El de formación fundamental, que son las que estaban de manera general. ¿Se acuerdan? Las que están en verde clarito. Esto que está en verde clarito, ese es el currículum fundamental. Y lo que está en verde oscuro, eso que está en verde oscuro, eso que está en verde oscuro. Estoy abriendo el de bachillerato tecnológico, pero déjenme abrir el de general, se ve mejor. Bueno, ilustra mejor lo que les estoy diciendo. Lo que está en verde clarito es el currículum fundamental. Y lo que está en verde, que nada más lo lleva el bachillerato general, es el fundamental extendido. Ahí está. Entonces, me dice que es el currículum laboral. El currículum laboral, en el caso del bachillerato general, es la capacitación para el trabajo. En el caso de el bachillerato tecnológico, es el componente laboral. Es esto, miren. Lo que está aquí, como en este color, no sé qué color sea esto, palo de rosa, no sé ni qué color sea esto, este color. Eso que está ahí, eso es el bachillerato general, comienza en tercero. ¿Sí? Y en el bachillerato general, en el bachillerato tecnológico comienza desde tercer semestre y es por módulos. ¿Cuál es la diferencia entre el fundamental y el fundamental extendido? El fundamental son los recursos sociocognitivos y las áreas del conocimiento que le dan el conocimiento como bachiller. Lengua y comunicación 1, 2 y 3. Inglés 1, 3, 4, 3, 1, 2, 3 y 4. Pensamiento matemático 1, 2 y 3. Eso es el currículum fundamental. Fundamental, no aplicado, fundamental. Y el extendido es el que te prepara para la universidad. En el caso del bachillerato tecnológico, como es una parte muy fuerte del componente laboral que te prepara para el trabajo, hay poquito que te prepara para la universidad. Solo inglés 5, los 3 temas selectos de Tía, matemáticas, yo tengo una duda. 2 optativas. Sí, Yo tengo dudas entre perdón maestra, no la oí. ¿Entre qué y qué? No se escucha el audio de la maestra. Yo creo que es mejor que lo ponga en el chat.
Me temo que no la escuchamos. Si quiere ahorita en cuanto pueda o poner en el chat y ya me dice, o en cuanto pueda abrir el micrófono, usted me dice. Me interrumpe, no se preocupe. Entonces, si vemos el general, en el general, la característica del bachillerato tecnológico es que es bivalente. Se prepara para la universidad, pero también para el sector laboral. Y el general, sobre todo, te prepara para la universidad. Por esa razón, el general tiene más del currículum, del componente fundamental extendido. Tiene más, tiene laboratorio de investigación, tiene taller de ciencias 1 y 2, tiene taller de cultura digital, espacio y sociedad, pensamiento literario, temas selectos de matemáticas, y aquí son 4 optativas, y aquí son 4 en primero y 4 en quinto y 4 en sexto, y en el caso del tecnológico es nomás una en quinto y una en sexto. Esa es la diferencia entre ambas. El laboral, entonces, es el que te prepara para el trabajo. En el bachillerato general son muy pocas horas, empiezan en tercero, y en el tecnológico son muchísimas Disculpe, horas, bonita. empieza Es de segundo. Dígame. pinzas, pinzas de corte, pinzas de electricista, pinzas de punta. Desarmador plano, desarmador estrella. Pues que no vino la primera día, ¿verdad? Creo que no era para nosotros, ¿verdad? Muy bien. No, no era. Bueno. Y luego el currículum ampliado. El ampliado es la formación socioemocional, que se da por, queremos que se desarrollen 3 recursos: responsabilidad social, bienestar afectivo emocional y cuidado físico corporal. Pero esos los ayudamos a desarrollar. ¿Qué es lo que trabajamos? Ámbitos de formación socioemocional. Eso es lo que trabajamos. De tal manera que tengo entonces, y en el bachillerato general, como en el tecnológico, miren, lo tengo al final, no tiene horas, porque se trabaja por unidad de aprendizaje, no por unidad de aprendizaje curricular. Ahí está, el tecnológico. Y aquí, no me hagan caso, tengo el viejito, pero aquí tampoco ya no tiene horas. Ya es con UA. Este es el viejito de bachillerato general. Esto es lo que ha cambiado. De tal manera que entonces tengo ya este cuadrito. Tengo 3 currículos. El fundamental, que es el de recursos sociocognitivos y áreas de conocimiento. El laboral, que es a través de competencias laborales. Y el ampliado, que es para desarrollar recursos socioemocionales. Los recursos sociocognitivos son lengua y comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital. Las áreas de conocimiento son ciencias naturales, experimentales y tecnología, ciencias sociales y humanidades. Tengo 2 componentes de formación. El fundamental son estos. Y en el de formación fundamental extendida adquieren nuevos nombres. Lengua y comunicación no tiene, bueno, sí va a tener, pero no tiene extendido. Pensamiento matemático tiene como extendido temas selectos de matemáticas, pero también tiene otras como, ahorita les digo las del bachillerato tecnológico. Las del bachillerato general son un poco diferentes. Aquí están. Estoy nada más con las del bachillerato tecnológico, ¿eh? Miren, aplicaciones de pensamiento matemático, esta que está aquí, esa sería del recurso de pensamiento matemático. Conciencia histórica, la del fundamental extendido de conciencia histórica en el bachillerato general es conciencia histórica de la ciencia y la tecnología. Y de cultura digital no hay una extendida. Ahí está.
Luego, áreas del conocimiento. Son ciencias naturales, experimentales y tecnologías, sociales y humanidades. La fundamental extendida, en el caso de naturales, es en el bachillerato tecnológico, materia y energía en los organismos, seres humanos, estructuras y procesos, interacciones humanas con la naturaleza, movimiento y estabilidad. De ciencias sociales es economía pública y social, derecho y sociedad, aplicaciones de la administración. Y de humanidades es estudios literarios, procesos lógicos de la epistemología científica. Ahí está. Ese es el fundamental extendida, más los del bachiller, bueno, los que tienen el bachillerato general, miren, el laboratorio de investigación, que es de naturales, es de sociales. Taller de ciencias 1 y 2 es de naturales. Esto es de pensamiento matemático, taller de cultura digital es de cultura digital, espacio y sociedades de sociales, pensamiento literario es de humanidades, más las 4 que están acá, que están, bueno, aquí no las tengo. Aquí no las tengo. Pero serían más de esas 4. Pero aquí no las tengo. Ay, perdón. Ahí está. Y luego, los Maestra, recursos. Sí, dígame. o sea que en el currículum fundamental es como cultura, ¿cómo se llama? En recursos sociocognitivos son como cultura general, o sea, enseñar cultura general, y en el currículum laboral es como más para prepararlos para la vida laboral, ¿no? Para algún oficio, bueno, para algún trabajo. Así es. Y también el fundamental es para prepararlos para la universidad. Ajá, esa es ok, entonces la cultura, bueno, es que yo lo veo como cultura general, es para preparar para la universidad. Sí. Es que el currículum fundamental, lo que usted ve como cultura general, es formación fundamental. Y formación fundamental extendida es para la universidad. Y exactamente currículum laboral es para la formación laboral. Y luego en el ampliado tenemos 3 recursos: responsabilidad social, cuidado físico, corporal y bienestar. Pero esos no los podemos trabajar directamente. Lo que sí podemos trabajar son los 5 ámbitos: la formación socioemocional, práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, actividades físicas y deportivas, educación integral en sexualidad y género y actividades artísticas y culturales. Eso es lo que llamamos formación ampliada. Entonces, a lo mejor la pregunta que me hacían hace rato yo la malinterpreté. La formación fundamental son los contenidos de las ciencias y disciplinas. Y la formación ampliada es lo socioemocional. ¿Sí? Y luego ya nos vamos hasta la 17, donde me van explicando todo eso que ya vimos, me lo van explicando desde el 8 hasta, debe ser hasta el 17. Todo eso que vimos, cómo se define cada uno de ellos, qué es hasta acá. Nada más, hasta el 17 es recursos sociocognitivos y áreas de conocimiento. Después, muy bien. Hay una pregunta en el chat. El componente laboral se trabaja por competencias. Siempre se va a trabajar por competencias. ¿Por qué razón? Aquí dice competencias laborales. Competencias. ¿Por qué razón? Pues porque es formación para el trabajo. Las progresiones tienen que ver con lo cognitivo, tienen que ver con el desarrollo neurológico, tienen que ver con la adquisición de conocimiento teórico. Entonces, siempre vamos a trabajar lo laboral con competencias. Lo que pasa es que creo que una de las fallas del MESEMS, que digo que a mí me encanta, es que no tuvimos suficiente capacitación. Y entonces hubo gente que comenzó a elucubrar y a decir que el laboral también iba a ser por progresiones, pero no. Tiene que ser por competencias porque es adquirir habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos
Entonces debe ser competencias, no hay vuelta de hoja. Es una pregunta que está en el chat. Debe ser competencias sí o sí, no hay vuelta de hoja. Bueno, después, ¿qué más me piden del 17? Después del 17, también me están pidiendo, vean, me están pidiendo, es que estoy combinando los dos. Esto yo ya lo hice en el examen, ustedes ya no tienen que molestarse en, si está acá o está acá o está acá, bueno, ya lo tengo. Del 40 al 54. Entonces, todo lo que es laboral, no me lo están pidiendo, pero sí del 40, que es lo de socioemocionales. Aquí está. Del 40 al 54, me van a preguntar cada uno de los recursos y cada uno de los ámbitos. ¿De qué se trata? Del 40 al 54. Ahí está. Me van a preguntar de los componentes de formación, qué es el fundamental, qué es el fundamental extendido. Aquí dice, el de fundamental es imprescindible y constituye el tronco común. El fundamental es prescindible. ¿Por qué razón? Porque es diferente en cada uno de ellos y es el que diversifica la oferta educativa de la EMS. El de formación laboral podemos prescindir. Vean cómo en el bachillerato general está bien poquito. Y también diversifica la oferta educativa de la EMS. Y luego me falta el ampliado. Ese es imprescindible, pero no forma parte del tronco común y se imparte en diferente orden y número de UAC, así como la educación profesional que no requiere bachillerato. Diversifica la oferta educativa de la EMS. Luego el 53 me está diciendo cuál es el componente de formación fundamental y el 54 me explica cuál es el de formación fundamental extendida. Y después de ahí me voy a los artículos 68 al 70. Ahí está. Ahí no. Ahí está. ¡Oh! De lo que es la evaluación formativa. En el MESEPS, la evaluación formativa se entiende como un proceso integral, permanente, oportuno, sistémico, de comunicación y de reflexión sobre los aprendizajes logrados, además de ser cíclico en espiral ascendente. Muy bien, eso ya lo habíamos platicado. Y luego, también, bueno, eso es, me van a preguntar del 68, lo que es la evaluación formativa. Y después me van a preguntar en el 69 de la gobernanza. Acuérdense que eso lo tengo aquí. Aquí está. Aquí está. Todo lo de la gobernanza, de dignificación y revaluación del docente. Y finalmente, lo último. Me van a preguntar esta parte. Y eso es lo que me van a preguntar entonces de el marco curricular común y lo que me van a preguntar entonces de los anexos. ¿Sí? Ahora sí, preguntas. Preguntas hasta aquí. Yo, maestra, es que yo ya, por ejemplo, hice ese examen y no me fue bien. Entonces, tuve varios, justo con esto del currículum ampliado y del extendido, yo tuve como muchas complicaciones y porque llega un punto, o sea, empiezan las definiciones y llega un punto en que empieza a haber mucha confusión entre las cosas que piden en el examen. Y ya fue donde nos empezamos a perder y entre el cansancio mental que genera, me empecé a perder y entonces yo ya no entendí qué diferencias existe entre el currículum ampliado y el extendido. No hay currículum extendido.
No hay currículum extendido. Son 3 currículos. Sí, Son 3. ¿Sí? A ver. más bien ella dice el componente, ¿no, maestra? De formación Miren, son 3. fundamental extendida. ¿Sí? Son 3. El verde, el rosa y el amarillo. ¿Sí? Son 3 currículos. Es decir, son 3 maneras, 3 partes en las que se divide el bachillerato. Es el verde, el rosa y el amarillo. ¿Sí? El verde es el currículum fundamental. Perdón, maestra, ¿no El sería rosa más es el conveniente que nos muestre la presentación? Es que no se ve. Ay, con razón. Discúlpenme. Gracias. Gracias por decirme. Yo aquí bien emocionada. Aquí está. Gracias por decirme. Entonces, este es el bachillerato tecnológico. Son 3 currículos, 3 partes en las que se divide el bachillerato. ¿Sí? Son Sí. 3 partes del bachillerato. Así véanlo como currículum. Son 3 partes. 3 miradas del bachillerato. 3 aspectos. El verde, el rosa y el amarillo. El verde es el currículum fundamental. El currículum fundamental es el que tiene las disciplinas y las ciencias. Eso es lo que tiene el fundamental, las disciplinas y las ciencias. El rosa es el currículum laboral, es el que tiene la formación para el trabajo, es el que le va a permitir insertarse al sector laboral. Está más amplio en el bachillerato tecnológico, porque el bachillerato tecnológico es bivalente. Sirve para insertarse a la universidad y sirve para insertarse al trabajo. Y luego está el socioemocional, que es el amarillo. Entonces, el currículum ampliado, ¿por qué? Pues porque lo que tú necesitas en realidad es los conocimientos los conocimientos, como decía alguien, de cultura general y para irte a la universidad y que te preparen para el sector laboral. Ya lo demás es ganancia, ¿no? Lo demás es lo que te da la formación integral. Lo demás es el plus. Bueno, ese plus es el currículum ampliado. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Hasta ahí? Ahora. Por ejemplo, es que ahí hablando de los componentes de formación. No, yo voy con currículum. Yo voy con currículum. Hasta ahí nada. En currículum, ¿ya me entendieron los 3 currículos? Sí, maestra. Muy bien. Ahora, esos currículos que en realidad son una idea, los currículos son una idea, son una teoría. El currículo es la teoría. ¿Cómo lo bajo cómo lo bajo a trabajar? Por medio del componente. Para el currículum laboral, vean cómo nada más hay un solo tono de rosa. Para el currículum laboral solamente es el componente laboral, la formación laboral, componente de formación laboral. Para el currículum ampliado, vean cómo solo hay un tono de amarillo. Entonces nada más tengo una manera de bajarlo, que es el componente de formación ampliada. Pero para el fundamental tengo dos maneras de bajarla. Una que es el tronco común, y ese tronco común es el componente de formación fundamental, así sin apellido. Y el verde oscuro es el que me permite llevarlos a la universidad. Y ese que me permite llevarlos a la universidad, encaminarlos al área que ellos quieren, es el componente de formación extendida. Componente de formación fundamental
extendida. ¿Sí? Ahora sí, ahora háganme las preguntas. El que es prescindible en los estudios de bachillerato o equivalentes no es el componente fundamental, sino el fundamental extendido. Exacto, exacto. ¿Por qué es prescindible? Porque le dicen prescindible porque no necesariamente tienen que llevarlo todos. Por ejemplo, me voy a ir a bachillerato general. Por ejemplo, a mí me encantaría, de verdad me encantaría que pudiéramos tener en el tecnológico laboratorios de investigación, pero prescindimos de él y no lo tenemos. Me encantaría que pudiéramos llevar taller de ciencias, pero prescindimos de él y no lo tenemos. Y en cambio en bachillerato tecnológico tenemos temas selectos de matemáticas 3 y en el general prescindimos de él y no lo tenemos. Nada más tenemos uno y tenemos dos. Por eso es prescindible. El otro prescindible es el componente de formación laboral. ¿Por qué razón? Porque en el caso del bachillerato tecnológico lo tengo en 5 semestres y muchas horas. Pero el bachillerato general prescinde de un semestre y se da el lujo nomás de darlo en 4 y con menos horas. Pero el imprescindible es el que no puede dejar a un lado, que es el verde claro y el amarillo. Esos son los imprescindibles, el ampliado. Y el que es prescindible en los estudios de bachillerato o equivalente y es imprescindible en la educación profesional que no requiere bachillerato o su equivalente. Ese es laboral, ¿no? Es que se está confundiendo. Sí, yo creo que el fundamental extendido, maestra, es justo como usted lo comentó, depende de cada plantel, es el que va a y el contexto va a decidir qué materias optativas, bueno, qué WACs va a colocar, ¿no? Ese sería el fundamental extendido. El imprescindible es Exacto. el que está en todos los bachilleratos. ¿Cuál es el imprescindible? El verde claro, Así es. es decir, el componente de formación fundamental. Así es que la pregunta dice si prescindible en los estudios de bachillerato o equivalentes e imprescindible en la educación profesional que no requiere bachilleratos equivalentes. Pero ese sería Ya, laboral. usted está, exacto, Ese sería laboral, porque dice profesional. exacto, exacto. Porque estos bachilleratos nada más están preparando para el sector laboral, nada más. Son las carreras técnicas, por ejemplo, tipo CECATI, que nada más están preparando para que vayas a trabajar y no para la universidad. Es que estaba tan largo ya el examen que se cansa uno mentalmente. Y sí, de hecho, y eso que lo dividí. Pero me pareció excelente, maestra, porque justo el año pasado yo sí me atoré mucho en estas partes de, no, creo que contesté mal la parte de los componentes fundamentales extendido y el fundamental, de formación fundamental y fundamental extendido. Ahí me hice bolas y ahorita como que ya lo tengo un poco más claro, porque justamente los componentes de formación fundamental es lo que es como el tronco básico, ¿no? Lo que todo plantel de media superior, de media superior lo debe de tener y da identidad justamente a la educación media superior. Pero el componente de formación fundamental extendido va a depender de cada plantel, de su contexto y su necesidad. Por ejemplo, si yo estoy en transformación de plásticos, pues no voy a meter una asignatura de ciencias de la salud, por ejemplo, ¿no? ¿Sí está bien el ejemplo que estoy dando? Totalmente, totalmente, Ok, ok. Y totalmente. entonces como que ya me quedó más claro el componente de formación fundamental extendido. Entonces va a depender de cada plantel, su contexto y su necesidad, ¿no? Así es, Y forma parte obviamente de la currícula fundamental. así es. Ok, Y miren, la cuestión es que yo se los estoy tratando de explicar precisamente
de una manera muy coloquial, muy sencilla, para que no les cueste trabajo subirse a la definición que manejan en el examen, porque en el examen justo les van a dar esas definiciones. Entonces, yo hice el examen, les digo que hice el de admisión e hice el de promoción vertical. Y esa parte, maestra, era confusa, fue confusa, incluso para mí. Tuve que hacer el examen varias veces. Es que yo hago los exámenes, sí, pero los voy haciendo, leyendo y haciendo la pregunta. Una cosa es hacerlo ya leyendo y otra cosa es ya, a ver, haz el examen tú, órale, pues hazlo. Y entonces me costó trabajo, pero tuve que hacerlo, lo hice varias veces hasta que ya lo entendí en cómo está redactado, porque sí está confuso. Miren, les voy a mostrar otro. Y esta parte que afortunadamente a ustedes no les van a preguntar, esta que le estoy poniendo ahí, ay Dios, esta, del currículum laboral del MESEMS, está para ponerse a llorar, porque te preguntan qué diferencia hay entre el componente de formación laboral básica, el componente de formación laboral técnica y el componente de formación tecnológica, y está súper confusa. Y yo lo que sí les recomiendo, justo lo que está diciendo Jacquelina, háganlo, 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 con mucha calma, vuélvanlo a hacer hasta que ya lo tengan, porque justo se los van a preguntar tal como está aquí. Esto no se los van a preguntar a ustedes, afortunadamente. De hecho, a los únicos que se los preguntan es a los subdirectores. Y como concursé para subdirectora, no, esto estaba para ponerse a llorar. Incluso el día del examen, así de como de, ¿cómo es eso de Santa María, dame puntería? Porque dije, madre mía, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es que era? Y dije, chin, ¿por qué no practiqué más, no? Entonces, yo creo que no tuve los 30 puntos en el examen, pero yo creo que no tuve los 30 puntos por esto, justo por este apartado 2, porque no me puse a practicar lo suficiente, porque como era Juan Camanel, pero yo creo que fue eso. Entonces, sí practiquen, 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 hasta que así como ella ya lo atrapó, ya lo entendió, para que lo entiendan, porque sí está medio confus, confusivio, ¿cómo le voy a decir? Bueno, está medio confuso. Yo voy a emplear una palabra chabacana, pero está medio confuso. Confusito, algo así va a decir. Entonces, ¿tengan alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿No? ¿Ninguna pregunta? No, maestra. Pues bueno, eso es el MESEMS. Les estoy dando también esta parte. Esta presentación también está, que finalmente es una presentación de lo que hemos estado viendo. Eh, Ahí está un currículum y un poco de lo que lo que es el MESEM, las áreas de conocimiento, el plan 023, la terminología de los programas, de que es la subcategoría, que son las progresiones, el aprendizaje de trayectoria, transversalidad, ámbitos, y ya. Eso para que les sirva. ¿Sí? Entonces, ya no estoy compartiendo, perdón. Les digo que dejo de Maestra, compartir. Sí, dígame. en el concepto de transversabilidad, ¿eso quiere decir que el conocimiento va más allá de la escuela? A mí como que tengo duda con ese concepto. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. No, Sí, déjenme, esto que les estaba mostrando y que al final no les mostré. Lo que también tienen es esto. Lo del MESEMS, el marco curricular, lo que es el ampliado,
ese rediseño, transversalidad, y luego los programas, lo que es el MESEMS, el 023, terminología de programas, qué son las progresiones, etc. Transversalidad. Vamos a verlo mejor. Se supone que yo lo había arreglado, pero creo que no. Quiero que lo veamos mejor desde el acuerdo 090524, desde ahí. Así. Sí, es justo eso. Aquí está. Desde ahí. ¿Qué es la transversalidad? Es una estrategia didáctica y curricular. ¿Por qué didáctica? Porque la hacemos en el aula. Porque cuando hacemos la planeación didáctica a los docentes, tenemos y buscamos más bien de qué manera el conocimiento o lo que estamos trabajando en el aula se vincula con otras disciplinas, pero efectivamente se vincula con la realidad. Acuérdense que la nueva escuela mexicana es el aula, la escuela y la comunidad. ¿Cómo sale hacia afuera, hacia la comunidad? Por eso es una estrategia didáctica. Y es una estrategia curricular, porque cuando vemos los programas, están llenos, pero llenos de transversalidad. A mí me maravilla de verdad la manera como está tan presente la transversalidad en los programas. Por ejemplo, ya que tengo esta, dice, es la progresión número 5 de Humanidades 1. Comprende la configuración histórica de la experiencia propia. ¿Cuál es tu configuración histórica? Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de chicos entre los 14, 15, 16 años, la mayoría de 15, que tienen una configuración del momento que les tocó vivir. Ahorita como subdirectora, casi todos los problemas que llegan a mí, casi todos, tienen un componente de redes sociales. Las benditas redes sociales están inmersas en esa parte. Entonces, están tan inmersas que si yo la primera vez que fui jefa de departamento, fui jefa de departamento de servicios escolares, donde también tenía que atender a alumnos. Si yo comparo los alumnos que tenía en aquel momento, que fue a inicio del siglo, con los alumnos que de hecho yo era de las pocas personas que tenían celular en mi escuela en aquel momento, éramos muy poquitos, ellos ni lo conocían. Ahorita que traen unos celulares muchísimo mejor que el mío, hay una configuración que tiene que ver con el momento, pero también tiene que ver con dónde nacieron, de quiénes nacieron, cuál ha sido sus circunstancias de vida, son hombres o mujeres. Entonces, cuando yo abordo esta progresión, se dan cuenta cómo tengo que hablar, no necesariamente solo de filosofía o de lógica o de ética, a ver cuáles son las dimensiones. No necesariamente solo de filosofía, bueno, de epistemología, sería aquí, de filosofía, no necesariamente todo es filosofía, condiciones estructurales y simbólicas e identidad y reconocimiento. No solo de filosofía, sino que
también estoy hablando de historia y también eh, estoy hablando de economía, también estoy hablando de sociología, estoy hablando de psicología. Es decir, los programas están llenos de transversalidad, de la manera como están configurados o cómo están diseñados. Sí o sí, te sales de eso que tú estás hablando, sí o sí. Y entonces, en esa transversalidad, es curricular también. Es didáctica por lo que tú planeas, pero también es curricular porque también los contenidos están llenos, las producciones de aprendizaje están llenas de esa transversalidad. Entonces, es una estrategia tanto de lo que hace el docente como de lo que ya está en los planes y los programas, para acceder a los recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento y recursos socioemocionales. De tal manera que se realice la conexión de aprendizajes de forma significativa en la formación del estudiante desde una perspectiva multidisciplinar. Es decir, bueno, en lengua y comunicación estamos hablando de empleo, pero también lo estamos hablando en ciencias sociales, por ejemplo. Pero también interdisciplinar. Trabajemos juntos 2 asignaturas para lograr algo, pero también transdisciplinar en el programa Aula Escuela Comunidad, permitiendo la integración de diversos aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales para fomentar un sentido de bienestar personal, social, cultural y productivo. Y con ello, y aquí viene la palabra clave, dar un nuevo sentido a lo que hacemos los docentes, a la acción pedagógica de las y los docentes u otros actores educativos. La transversalidad es una estrategia que sobre todo le da un nuevo sentido a nuestro trabajo. La transversalidad tiene 4 ámbitos en el MESEMS. Primero, desde el currículum. Primero, desde los planes y programas de estudio, sobre todo los programas. Desde ahí hay transversalidad, por lo que les acabo de mostrar ahorita. Se organizan los contenidos curriculares para el acceso al conocimiento. Pero luego, en mi planeación didáctica, lo que yo les estaba diciendo ahorita, ¿cómo lo configuramos? ¿Cómo lo llevamos? Ahí está. Pero después, en los espacios de aprendizaje donde yo estoy trabajando, y por espacios me refiero a simuladores, a laboratorios, a talleres, a estadías, a visitas, a conferencias por parte de expertos, a todos los espacios de aprendizaje donde yo estoy trabajando. También ahí hay transversalidad y también en la evaluación. Cuando de verdad hago una evaluación formativa y los voy llevando y retroalimento, al retroalimentar y dar ejemplos, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, al dar ejemplos también estoy transversalizando, pero también en la autoevaluación y la coevaluación, porque ellos, desde su perspectiva, también están viendo esto que estamos haciendo y lo están llevando más allá. Esos son los hábitos de la transversalidad. Eso es la transversalidad. Espero haber podido responder. Sí, maestra, muchas gracias. Muy bien. Me están pidiendo un concentrado. Lo que pasa que otros años yo había hecho un concentrado, pero este año ya trabajé de manera diferente, pero lo tienen aquí, miren. En este Perdón, caso, maestra, sí, la dígame, presentación que nos acaba de mostrar, ¿en dónde la puedo encontrar? aquí. Es que no se ve la pantalla, maestra. Oh, caray. ¿No estaba compartiendo nada? Sí, pero ¿Verdad? después ya Deje se de dejó de compartir. compartir. Sí, pero se quitó. Aquí está. Esa presentación está aquí.
La que dice acercamiento, ¿está? Ahí está, Ok, maestra, ahí muchas está. gracias. Todo. Esa, ahí está. ¿Está hasta abajo? Ahí está. Con que inocente excusa, pasar por tu casa. Oh, oh, ya me queda. Está ahí. Ahí está. ¿Sí ya la vio? Sí, maestra, muchas Está gracias. en la primera, está en la primera. Sí. Ahora, no estoy dando no estoy dando, pero miren, tienen esto. Ahí no. ¿Es esto? Ahí está. ¿Tienen esto? No sé, supongo que tengo baja conectividad a internet. De repente muestra como fragmentos, ¿no, maestra? Como capturas de Sí. pantalla de lo más importante de... Ahí está, miren, tienen esto. Exacto. Bibliografía, de qué se trata el documento y cuáles son los puntos importantes. Ahí está. Entonces, si a lo que me están pidiendo extractos, esos son los extractos. Ahí está. Y en el caso del MESEMS, no, está muy complicado. Está súper, si se dan cuenta que está complicado. Entonces, aquí. Lo que tenemos es, aquí está. Esto es lo que les podría decir que es el extracto. Esta, esta presentación, esta presentación. Ahí está el extracto. ¿Sí? Así para que impriman y todo, bueno, pues hay cosas que ustedes pueden imprimir y revisen los materiales, pero sé que en otros años les había dado algo así como una guía, pero no, este año prefería hacerlo de esa manera, que fueran poco a poco y que tuvieran inmediatamente los exámenes, de tal manera que, miren, lo tienen aquí, inmediatamente está el examen, porque en otros años lo que está es, los exámenes venían hasta aparte. Y ahorita está el material e inmediatamente los exámenes. Sí, José, dígame. Bueno, yo quisiera, como una sugerencia o algo, yo estaba haciendo los exámenes de nuevo de tanto del aspecto uno como del MESEMS y creo que es más fácil un poco estudiar de los exámenes, ¿no? Porque el primero ya ve que dijo que era de los conceptos de meta de aprendizaje y todo eso que vimos en la anterior clase. Así que pues yo, bueno, a mí se me hizo más fácil estudiar del examen que hizo para en esta cuestión del MESEMS. Sí, y están en orden. Están en orden, entonces sí, sí, yo también les recomiendo que lo hagan de aquí y ya si tienen alguna situación, vayan y ya lean. Pero sí, yo también lo haría con los exámenes. Yo también practicaría con los exámenes. Sí, Están, porque, bueno, ahí está. sí, porque como más que nada como esta área del MESEMS sí es como que un poco más extensa y un poco sí medio confusa en algunos aspectos, pero se me hizo más fácil estudiar a partir del examen, ya ve que lo dividió en dos, Ujú. y pues se me hizo un poquito más fácil que estar, eh, sí, así vaya, o sea, se me hizo más conciso, más resumido, por así decirlo. Así es, sí, yo también coincido con usted en esa parte. Muy bien. ¿Nos tengan alguna pregunta más de lo del MESEM? Es la parte más fuerte y más complicada, de verdad, y es de la que más les van a preguntar. ¿No? Bueno, entonces, si no hay más preguntas de aquí, permítanme entonces
poner la bendita cortinilla para que pueda para que sepa que hasta aquí llegamos con el MESEM, ¿sí? No sé si se dan cuenta, se están dando cuenta que cuando tenemos más de un tema,